Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Castillo y junto con mi compañero Evelio Chávez se realizará la presentación pertinente al control de constitucionalidad en Portugal. Se hablarán tanto las figuras de control difuso y control concentrado, luego de concretar y analizar la estructura, la función, la naturaleza y el alcance de el control constitucional en Portugal. No obstante, antes de caer o concretar un análisis, me gustaría hacer una apreciación respecto a esa evolución histórica que tuvo ese control de constitucionalidad en Portugal. Nosotros podemos empezar en un primer plano del año 1822 al año 1911. Se precisa que hay un control de las cortes. No obstante, lo que impera acá es una interpretación netamente política, en donde intervienen los tribunales. Luego, ya como tal, someramente, se encuentra la figura del control difuso, el control judicial difuso. Es una época del 1911 al 76 donde se ejecutan diversas leyes y constituciones que provienen de movimientos revolucionarios. Y según la doctrina, es un modelo de fiscalización judicial difuso, donde hay un neto control político por parte de las figuras descentralizadas a nivel nacional, lo que vendría siendo municipio o estado. Y no existe una materialización concreta de ese derecho sustantivo que tendría la sala constitucional. Luego, cabe acotar que hay dos subclasificaciones respecto de esa evolución. De 1911 a 1933 vemos que lo que existe es un control judicial difuso. Ya existe la figura. Ya como tal, las cortes judiciales pueden interpretar normas que estén sujetas a revisión por parte de una corte general. Posteriormente, hay un control judicial difuso, pero limitado, donde las Cortes Generales, mediante jurisprudencia, ya sientan las bases para que no, respecto a una uniformidad del derecho, no se pueda caer en interpretaciones nuevas, sino que ya exista un establecimiento taxativo de las interpretaciones constitucionales. Luego, en la segunda subclasificación es de a partir del año 74 hasta el 76, donde ya como tal se empiezan a comprimir las competencias de los órganos políticos revolucionarios. Luego, a partir del año 76 al 86, lo que nosotros vemos es un sistema de fiscalización política, donde principalmente la Constitución republicana y la Constitución portuguesa, ya entrando ya post-revolución, se crea la Comisión Constitucional. Esta Comisión Constitucional ya como tal se le otorga la figura de control jurisdiccional, es el carácter del ejercicio del control jurisdiccional. Y ya como tal empieza a aparecer la figura del silencio, el silencio administrativo, que le permite al juez tomar a discreción sobre ciertas decisiones y su silencio, que como tal, según diversa doctrina, no puede ser considerado como en sentido negativo. A partir del año 76 se considera que tras un periodo revolucionario y un sistema tan concentrado de fiscalización política que no le permitía a los demás tribunales de la República el poder de ejercer interpretación a través de un control difuso de constitucionalidad, ya sea de ordenanzas municipales, de providencias administrativas, conclusiones de registros y notarías, concesiones, etc., se le permite poder hacer
hincapié, pero un control muchísimo más elevado, al punto de que no había una hermenéutica jurídica o una uniformidad. La naturaleza que nosotros podemos concluir o empezar a concluir del sistema portugués es que es mixto y complejo. Están las figuras del control difuso de constitucionalidad de revisión y el concentrado. Es una competencia bastante repartida. Están los tribunales generales y los particulares, una distribución de 50-50, tanto de control difuso como de control concentrado. Es un sistema vigente, tanto hay control jurisdiccional, control político. Y luego, ya teniendo en cuenta lo que es tribunal general y los tribunales particulares, ya podemos pasar lo que vendría siendo los tipos de control. Propiamente hablando de todo el control normativo, en lo que se refiere a la pirámide de Kelsen, desde acuerdos entre particulares, hay un tipo de control desde leyes ordinarias, leyes orgánicas, reglamentos, providencias, cierto tipo de providencias, porque si algo es cierto es que el control de constitucionalidad en Portugal excluye ciertos tipos de actos para revisarlos. Y en ejecución directa a la Constitución tenemos la figura de la ilegalidad y también la figura de la ilegalidad sui generis. Ya propiamente, dentro del esquema organizativo están los tribunales de primera instancia y segunda instancia, que tienen, por así decirlo, una relación de decisión intermedia, donde la Comisión Constitucional decide si esas decisiones intermedias proceden o no. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de controles a nivel constitucional. Si en un momento hayamos mencionado que hay control de legalidad y constitucionalidad, a partir del 76 es una potestad restringida. Y hay una serie de actos que están sujetos a revisión, tanto los consejos legislativos a nivel municipal o estadal y la Asamblea Nacional. Se evalúan tanto las leyes como los acuerdos parlamentarios, y cabe acotar que se excluyen, como le habíamos mencionado, ciertos actos a su revisión, como vendría siendo los actos de gobierno a nivel ejecutivo. Sin más que acotar, espero que la presentación haya llegado a los alcances necesarios para que quede claro cuál es el tipo de control que existe en Portugal. Muchísimas gracias. Y creo, antes de causar una mayor conclusión, ya evaluamos lo que vendría siendo la evolución, la naturaleza, los tipos de control y, como tal, cuáles son los actos sujetos a revisión y los actos que no estén sujetos a revisión. Si yo pudiese sacar 3 características principales de este sistema, es que si hay una fiscalización bastante concreta y hay modalidades posibles de control, pero todas muy especificadas en un sistema en conjunto, donde no deja tan abierto el tipo de interpretación que pueda tener esa sala constitucional. También, por otro lado, podemos concretar que es una figura abstracta y que se pasó de un consejo de revolución a una comisión constitucional. Entonces, capaz la sala, en su precaria actividad, no ha sentado precedentes para un control muchísimo más amplio. Y creo que ese punto ya lo había pasado, sin más que acotar. Espero que no existan dudas sobre el asunto y muchísimas gracias por su atención.